Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre el tema somos la sal de la tierra. Amén. Somos la sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros acabamos de leer la cita de Mateo 5:13. Pero usted, si se da cuenta, esta misma porción bíblica la vemos en los tres evangelios, 3 de los 4 evangelios, ¿verdad? Nos dice algo parecido o algo similar. Ahí vemos nosotros lo importante, ¿verdad? Lo importante que es para Dios estas palabras. Amén. En 3 de los 4 evangelios están. Amén. Cristo le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Hoy cuando oímos acerca de la sal, ¿verdad? La sal, estas palabras, cuando nos dicen usted es la sal de la tierra, esas palabras no son llamativas. Amén. No son llamativas. ¿Por qué? Porque la sal en estos días, en este momento, es un artículo muy barato, ¿ven? Muy económico. Haciendo un mercado para un mes, puede comprar una libra de sal y hasta le puede sobrar. Amén. Una libra de sal vale 500 pesos, ¿verdad? Y también hemos oído que donde cae nieve, la sal la riegan, ¿verdad? Por las carreteras. Entonces, tenemos ese concepto que es un artículo barato. Amén. Y también por el famoso dicho, ese que dice: ay, ya me cayó la sal. O no, hoy sí estoy salado. Amén. Entonces, esto expresa que la persona tiene mala suerte en todo. Sabe que este dicho no es de ahora, es muy antiguo, ¿verdad? Cuando iban, ¿verdad?, los ejércitos a conquistar una ciudad, llegaban a esta ciudad y la destruían. Y también iba por los campos de esa ciudad y lo que hacían era sembrar sal, ¿verdad?, con el propósito de que no creciera nada, ¿verdad?, con el propósito de que fuera estéril esa tierra, ¿verdad? Entonces ahí sí era verídico que a esa tierra le caía la sal, ¿verdad?, que esa tierra quedaba salada, ¿verdad? Hoy los brujos aconsejan que usted, para quitarse la sal, tiene que bañarse con hierbas. Amén. Sí, pero en los tiempos de Cristo, escuche esto, en los días que dijo Dios estas palabras, que lanzó estas palabras, los discípulos inmediatamente entendieron lo que el Señor les quería decir. Dese cuenta que los discípulos no le preguntaron aparte qué es lo que quiso decir con eso, ¿verdad? Tal vez nosotros, si oímos esas palabras ahorita, le preguntamos al Señor: pero ¿qué es lo que quiere decir usted con eso? Los discípulos no le preguntaron al Señor que le explicara, porque ellos sabían lo valiosa que era la sal en ese tiempo. Amén. Por decir algo, voy a nombrar algo aquí para que ustedes sepan. Las Escrituras nombraban la sal. En muchas partes de la Biblia nombra la sal. Por ejemplo, el libro de Job 6:6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Hace una pregunta. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? ¿Verdad? Esto lo dijo este hombre de Dios, ¿verdad?, hace 3500 años, ¿verdad?, antes de Cristo, ¿verdad? Entonces también esa sal la usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. Por ejemplo, en el libro de Levítico 2 dice: y sazonarás toda la ofrenda que presentes, y no hará que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces ellos estaban acostumbrados, veían la sal como algo sagrado, ¿verdad? Nosotros vemos hoy la sal como algo insignificante, ellos lo veían algo sagrado, mi hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También para esos días, en los días del Señor Jesucristo, los negocios, los compromisos importantes entre dos personas
se celebraban con la sal, ¿verdad? Y a esa celebración le llamaban la sal del pacto. Amén. En 2 de Crónica dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Amén. Y también era una costumbre que los niños recién nacidos les untaran sal, ¿verdad? Y con eso quería significar que quedaba preservado para el Señor. Amén, todos los días de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. También en esos días la sal se usaba como moneda, ¿verdad? Esta sal era comparada con el oro. Escuche que es que no era importante, para esto la sal era importante, comparada con el oro. Se llegó a llamar el oro blanco, ¿verdad? Mi hermano, pero ¿por qué motivo la sal era tan valiosa en esos tiempos? La razón principal era porque la sal se usaba para preservar. Amén. Para preservar las carnes, y la sal no permitía que la carne se dañara, se pudriera. Amén. Entonces, para seguir hablando algo de la sal, mire que el Imperio Romano duró más de 1000 años, ¿verdad? Más de 1000 años este Imperio romano, y ellos tenían algo que hacían con la sal, ¿verdad? Las tierras que ellos conquistaban, iban e identificaban dónde quedaban las minas de sal. Su propósito era de tomar el monopolio, ¿verdad?, de esas minas de sal, de esas vetas del sal, y tomaban la sal para almacenar, transportar y venderla. Amén. Para esto construía grandes ciudades cerca de una mina de sal. Precisamente la ciudad de Roma, ¿verdad?, que es muy conocida ahorita, está construida cerca de una mina de sal. Alabado sea el nombre del Señor. Y en las llamadas cruzadas, los soldados romanos tenían una misión ordenada por el papado en ese tiempo. Amén. ¿Cuál era la misión? Conquistar toda la tierra para que todos fueran cristianos. Amén. Y para ello se inculcaba, se les lavaba el cerebro a los soldados romanos, diciéndole que ellos eran la sal de la tierra. Amén. Y que su misión era conquistar y convertir a todos los herejes en ese tiempo, ¿verdad? Convertirlos al cristianismo. Y para que no olvidaran su misión, le pagaban su sueldo, su sustento se lo pagaban con sal. Entonces ellos comercializaban con esa sal que le pagaban. De ahí que nace la palabra salario. Amén. Salario viene de esa práctica. Ahora, mi hermano, características de la sal. Características de la sal. La primera característica es de que la sal preserva. Amén. La forma de preservar las comidas en ese tiempo era untándole sal, ¿verdad?, al pescado y a las carnes, y la preservación con sal duraba meses, hasta años. Amén. Otra característica de la sal es que la sal irrita. Alabado sea el nombre del Señor. La sal irrita. Si la sal toca una herida o una cortada, lo que hace es irritar, arder. Pero tenga en cuenta, mi hermano, que la sal no hizo la herida ya estaba. Amén. Mi hermano, a nosotros como creyentes, si la palabra de Dios nos irrita, escuche esto que es importante, si la palabra de Dios nos irrita, nos arde, ¿verdad?, es que está haciendo su función, mi hermano, la sal. Amén. La sal está trabajando en nosotros. Amén. Ahora, si nosotros, los creyentes, irritamos a los demás
hablando de Cristo. Amén. Es seguro que estamos sanando sus heridas. La forma en que nosotros vivimos, en la forma que nosotros hablamos, la forma que nosotros nos comportamos, mi hermano, irrita a muchas personas. Amén. Entonces él irrita, ay, pero se cree el santo. Mírelo cómo anda, mírelo cómo viste. ¿Se cree santo? ¿Se cree santa? Algo que me pareció algo curioso el viernes, de Viernes Santo. Estábamos en la vía Girón, estábamos predicando la palabra de Dios y me dijeron, Henry, tenga este cartel. Entonces me dieron un cartel y yo lo cogí y miraba que la gente venía contenta, hablando entre ellos, y miraba el cartel, y después que miraba el cartel, cambiaba el semblante. Cambiaba el semblante y pasaban por el lado mío haciendo cuac, 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 hablando y no sé qué, yo no me había dado cuenta, cuac, 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 cuac. Y entonces yo qué raro. Entonces mi esposa se acercó y me dijo, Henry, dése cuenta de que la gente que viene mira el cartel y después mira con irritados, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, ya me había dado cuenta. Entonces yo me volteé para allá para no mirar a la gente. Y entonces, no, pero es que no, eso, mi esposa me dijo, oiga, pero es que eso no sucede con otros carteles. Yo he visto que la gente no, es solamente con este. Entonces, voy a leer a ver qué es lo que dice. Y leyó qué es lo que decía. Y decía, todo aquel que se arrodille delante de una imagen de un santo es abominación a Dios. Hermano, tenían razón porque el semblante cambiaba. Ellos iban precisamente a eso, a arrodillarse ante un ídolo. Entonces, la forma de nosotros vivir, ¿verdad? Lo que hace es irritar. Amén. El cristiano no hace, escucha esto que es importante, el cristiano no hace la herida, ¿verdad? Así como la sal no irrita, ¿verdad? La sal no hace la cortada, ¿verdad? Y así nosotros, como cristianos, no hacemos la herida, sino que enfatizamos esa herida que ya estaba. Amén. Y otra cualidad de la sal es que la sal produce sed. Amén. Hermano, vea, en esta vida la sed es una de las torturas más grandes que puede tener un ser humano. Amén. La sed. Bendito sea el nombre del Señor. La historia cuenta y habla que hace más de 400 años hubo un movimiento o un grupo de personas que trabajaron para el papado en ese momento, que era la Santa, la llamaron la Santa y Divina Inquisición. Entonces este grupo de personas también se le dijo, ustedes son la sal de la tierra, a ese grupo de personas. Ustedes tienen que preservar la doctrina, ¿verdad?, de la religión tradicional. Y para esto ustedes tienen que perseguir a todos los herejes, todas las personas que ustedes que no crean, ¿verdad?, en esta religión tradicional, ustedes lo van a perseguir y lo van a torturar. Había una tortura, una de las torturas era que se tomaba a la persona, se amarraba y se le daba varias cucharadas de sal, ¿verdad? Y se dejaba que pasaban días y semanas hasta que moría, ¿verdad? Otra de las torturas era que amarraban a la persona, al creyente, y le hacían cortes en todo el cuerpo. Amén. Como cuando un pescado se corta, ¿verdad? Y
le echaban sal a las cortadas. Esto era con el propósito de que se dejaran, ¿verdad? Dejaran su fe en el Evangelio y volvieran a la religión tradicional. Mi hermano, hoy el cristiano, por la manera de vivir y lo que enseñamos, causamos sed espiritual, ¿verdad? La forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar, causamos en la gente sed espiritual. ¿Cuál es sed? ¿Verdad? La sed de obedecer a Dios, la sed de ser libres del pecado, la sed de ser parte de la familia de Dios, amén. La sed de tener una esperanza de salvación. Eso es lo que uno produce en la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Algo que ese mismo Viernes Santo teníamos una actividad aquí a las 3, teníamos que estar a las 3, entonces salimos, almorzamos y nos cogió el tarde, así que veníamos con mi esposa rápidamente para este lugar, porque a las 3 teníamos un compromiso. Y yo hablando con mi esposa, vámonos rápido porque tenemos que llegar temprano, porque es que la persona que está ahí de pronto se cansa y se va y nosotros necesitamos llegar temprano. Y andábamos rápido, pero yo sí veía que había un hombre que nos estaba siguiendo. Entonces ya faltando poco espacio para llegar a la iglesia, el hombre se metió entre mi esposa y yo y me dijo, mire, amigo, venga, discúlpeme, yo quiero saber una cosa. ¿Qué? ¿Cómo hago para sentir a Dios? Y la pregunta, ¿cómo hago yo para sentir a Dios? Esa es una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que me pareció curiosa y yo le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Explíqueme. Sí, porque es que yo veo a la gente que va a la iglesia, ¿verdad? La veo tan comprometida, pero eso es voluntario y ustedes afanados por llegar a la iglesia. Yo quisiera sentir eso. ¿Cómo se hace para sentir eso? Me preguntaba a mí, yo no sabía qué responderle. Entonces, amigo, usted lo que tiene que es ir a la iglesia y entonces pues, ahí, no, yo ya he ido varias veces a varias iglesias y hago fuerza para poder sentirlo. No sé, hay gente llorando, la gente alegre, la gente, yo veo algo diferente en ellos y yo anhelo eso, pero no lo tengo. Entonces le decía, usted tiene entonces en la soledad de la casa, lo que usted tiene que hacer es arrodillarse y decirle, Señor, revélate a mi vida, ¿verdad? Yo no te conozco, ayúdame a conocerte, ayúdame, revélate a mi vida. Y él me dijo, yo ya lo he hecho. Sí, porque yo he preguntado a varias personas y me dicen lo mismo que usted, pero es que es que a mí no me oye Dios, ¿verdad? ¿Por qué no ore y a ver si Dios me oye? Entonces yo me entré pensando, este hombre no está lejos del Señor. Este hombre no está lejos del Señor, porque la palabra me dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Sí, puede haber algún amigo que esté en este lugar, ¿verdad? Y piense, oiga, ¿qué será lo que sienten allá que yo no siento? ¿Qué será lo que le dan allá? A un hermano me comentaba, hace como una hora me decía, uy, hermano, es que allá en el trabajo, como yo salgo rápido del trabajo para poder venir aquí al culto, la gente se extraña y dice, oiga, pero ¿qué es lo que le dan allá? ¿Por qué tanto afán de llegar tan temprano? ¿Por qué no termina la tarea? ¿Por qué no hace otra cosa? Váyase a descansar. Y él decía, no, ustedes no entienden, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para resumir ya, hermano, resumimos qué podemos decir de la sal, porque esto es importante saber algo de la sal para ahorita volver otra vez al texto bíblico, amén, de Mateo 3. Mire, algo rápido. Podemos decir que la sal es necesario para la salud humana,
También podemos decir que por la sal se han desatado grandes guerras. Incluso la Revolución Francesa, que es muy nombrada, fue precisamente por la sal, ¿verdad? Había unos impuestos muy grandes por la sal y por eso se formó la Revolución Francesa. La Gran Muralla China, esta maravilla del mundo, fue construida, financiada por la sal. Amén. Y los grandes imperios del mundo, a través de toda la historia, tuvieron el monopolio de la sal. Amén. Porque el que controlaba la sal, controlaba el mundo. En ese tiempo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta, mi hermano, usted se va a dar cuenta lo importante que era la sal en ese tiempo. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Mateo 5:13. Mateo 5:13, ahí donde leímos, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo, algún día ustedes van a ser la sal de la tierra. No. Mi hermano, fue una sentencia de parte de Dios. Sentenció, ustedes son la sal de la tierra. Y es solo en la tierra que nosotros somos útiles, ¿verdad? En la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron la sal de la tierra, ¿verdad? Antes de Cristo. Los apóstoles fueron la sal de la tierra en ese tiempo. Y hoy nos corresponde a nosotros, amén, ser la sal de la tierra. Pero hay un pero. Dice ahí, esté pendiente ahí. Pero si la sal se desvaneciere, amén. ¿Qué es desvanecer? Desvanecer es perder su vigor, perder su fuerza. No si se acaba la sal, sino si se desvaneciere. En los tiempos de Cristo ocurría algo con la sal del Mar Muerto. Mi hermano, recordemos que el Mar Muerto tenía 65% de sal en sus aguas, amén. O sea que no había vida en esas aguas. Entonces, de este mar se sacaba la mayoría de sal que se usaba en ese tiempo en Israel. Amén. Pero esta sal, pasaba algo con esta sal, y esta sal era de muy mala calidad, ¿verdad? Porque el agua que tenía otros minerales estaba alrededor con otros materiales. Amén. Y cuando la sal se llevaba, por ejemplo, se llevaba al templo. Al llevarse al templo, lo que pasaba era que al hacer una pila de sal, supongamos que esta es el tope de la sal y esta es el pie de la sal, cuando hacía una pila de sal, ¿qué pasaba con eso? La sal que quedaba en el fondo se dañaba, se desvanecía. Amén. La sal era muy importante en el templo. ¿Por qué? Porque con esa sal era que se salaban todas las ofrendas. Amén. Entonces esa sal que se dañaba, pasaba algo con esa sal que tomaba un color diferente y también su sabor era amargo. Amén. Y también cuando la llevaban al mercado para venderla, allí sucedía lo mismo que en las bodegas del templo. La que quedaba abajo en el pie era la que se dañaba, no la que quedaba arriba, ni la que quedaba en el medio. Se dañaba solamente la que quedaba abajo. Amén. Ahora, hay una pregunta ahí. ¿Con qué será salada? ¿Verdad? Pero si la sal se desvaneciere, la pregunta es, ¿con qué será salada? O sea, ¿qué se hace para que esa sal dañada vuelva otra vez a salar, vuelva a ser otra vez útil? ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor.
En otra versión de la Biblia dice, si la sal se desvaneciere, no hay sal para salar la sal. Si la sal se desvaneciere, no hay sal para salar la sal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta sal que quedaba aquí en el fondo de la pila se dañaba. ¿Qué podemos hacer con esa sal? Es la pregunta. ¿Verdad? Sí. Pero podemos traer otra pila de sal, ¿verdad? Otra pila de sal y colocarla arriba. ¿Funcionaría? ¿Qué creen ustedes? No funciona porque ya esa sal está dañada. O colocarla aquí en la mitad. No funciona porque esa sal ya está dañada. Amén. Ahora, hermano, si un creyente, escuche esto, si un creyente deja de ser creyente, ¿cómo vuelve a ser otra vez creyente? Era la pregunta, si un creyente deja de ser creyente, ¿cómo vuelve a ser creyente? La respuesta es una respuesta válida. Puede decir, pues que se arrepienta y otra vez vuelva a ser creyente. ¿Sí? Puede ser una respuesta válida, porque en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero, mi hermano, en este caso, la persona no quiere, no está interesado, ¿verdad?, en arrepentirse, en este caso. Entonces, pasa lo mismo que le pasa a este hombre lo que dice en Romanos. Mira, nos dice, Hebreos, alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 6:4. Mira lo que le pasa a esa persona que no quiere, no le interesa volver a los caminos del Señor. No sé si ustedes han sabido o han conocido a alguna persona que fueron cristianos y no le interesa, ¿verdad?, volver a los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces aquí traza como una pregunta, ¿qué otro plan tendrá Dios para esas personas? ¿Verdad? ¿Habrá otro plan para esta persona? Un plan B. Oiga, cuando un joven sale del colegio y va a entrar a la universidad, lo que hace es ir a la UIS, ¿verdad?, Universidad Popular, y esa universidad exige un puntaje para poder hacer una carrera, ¿verdad? Entonces esa persona quiere hacer una carrera de abogacía o una de licenciatura, ¿verdad?, algo importante, pero presenta el examen, pero ese examen le sale como un bajo puntaje. Entonces él tiene el plan B, ¿verdad? Si no puede estudiar esa carrera, entonces estudia otra. Y si no le sirve ese puntaje para esa carrera que tenía por segunda opción, entonces tiene el plan C, ¿verdad? O el plan D, pero el propósito es estudiar, ¿verdad? Si la persona le dice, va allá a la directiva y le dice, no, pero con este puntaje, ¿para qué me alcanza? Entonces le pueden decir, este puntaje le alcanza para idiomas. Bueno, pero entonces estudia inglés. Alabado sea el nombre. Es lo único que alcanzó. Amén. La sal del mar muerto, lo que hace que pierda su sabor, no son los otros materiales que lo rodean. Amén.
porque dijimos que no, este bien venía rodeado de materiales, tenía 65% de sal, pero habían otros materiales. Amén. Lo que hace el efecto para mal es el contacto con la humedad. Amén. Nosotros dijimos que la sal que se daña es la que queda abajo, en la pata de la pila de sal. ¿Verdad? El contacto con la humedad, el contacto con el suelo, es lo que hacía echar a perder esa pila de sal. Amén. O sea, el contacto con la tierra, ¿verdad? El contacto con la tierra. Y al hombre y la mujer de Dios, escuche esto, el hombre y la mujer de Dios, ¿qué es lo que hace que deje de ser creyente? Amén. No es estar en contacto con los incrédulos, ¿no? ¿Verdad? Porque usted, eso es inevitable, hermano. Usted va a su trabajo, va al hogar, en la escuela, ¿verdad? Ahí está en contacto con personas que no son creyentes, ¿verdad? Lo que hace, lo que echa a perder al cristiano, ¿verdad? Lo que deja de ser cristiano es el contacto con el mundo, ¿verdad? El mezclarse con el mundo. Amén. Aquí Cristo en 2 Corintios nos recomienda: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice que somos del mundo, ¿verdad? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Ahora, mi hermano, ¿qué concepto, escuche esto, qué concepto tiene Cristo de la sal? Busca ya en Marcos, busquemos Marcos 9:50, que nos habla también de la sal. Marcos 9:50. Ahí nos responde esta pregunta que dice: ¿qué concepto tiene Cristo de la sal? El concepto que tiene Cristo de la sal es que es buena. Amén. La palabra de Dios dice en Marcos 9:50, buena es la sal. Sabe que a pesar de que la sal del Mar Muerto estaba rodeada, ¿verdad?, de otros minerales, para Cristo esa sal era buena. La sal del Mar Muerto que no se dañaba, ¿verdad?, la que quedaba arriba, la que quedaba en medio, esa sal era usada para muchas cosas, ¿verdad? Como le dijimos, para el consumo humano, era un uso que se le daba. En ese tiempo consumían mucha sal. ¿Por qué? Porque tenían que preservar las comidas, ¿verdad? Y también era útil, era buena como abono. Amén. La sal del Mar Muerto se revolvía con tierra y la usaban como abono. Y tercero, también servía como un ambientador. Un ambientador. Las ciudades grandes estaban rodeadas de murallas. Amén. En ese tiempo, rodeadas de murallas. Entonces, tenía varias puertas. Y por una de esas puertas sacaban la basura de la ciudad. Y sacaban sobre todo los animales muertos, ¿verdad? Los caballos, los burros, ¿verdad? Con el propósito de que allá los animales de rapiña, ¿verdad?, hicieran su trabajo. Pero también algo que sacaban era la materia fecal humana, ¿verdad? Y cuando algunas temporadas que el olor era insoportable, lo que hacían era llevar un poco de sal y echarle sobre esos animales descompuestos y sobre la materia fecal humana.
Escuche esto, así como la sal del mar muerto, usted y yo somos útiles para Dios. Amén. A pesar de que no somos perfectos, porque la verdad es que nosotros tenemos muchas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Tenemos muchas impurezas, ¿verdad? Pero Dios nos usa, ¿verdad? Según los expertos, la sal que conocemos hoy tiene muchísimos usos, ¿verdad? Dice que más o menos 14,000 usos. Amén. El creyente, ¿verdad? El hombre de Dios, la mujer de Dios, puede ser usado en diferentes formas para la gloria de Dios. Amén. Hay un dicho que dice: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que son llamados. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos han sido llamados? O sea, el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, una vez que la sal se echa a perder, lo que dice Dios es: no sirve más para nada, ¿verdad? No sirve más para nada. Allá en Lucas 14:35, Lucas 14:35, busquemos Lucas 14:35. Lucas 14:35 nos dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil. Amén. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Alabado sea el nombre del Señor. No sirve ni para la tierra, ¿verdad? Antes explicamos que la sal se tomaba y se formaba un abono. Amén. Pero al dañarse, no se le podía echar a la tierra la sal, porque la volvía estéril. Amén. El creyente que se daña no sirve en la tierra, ¿verdad? No sirve en la tierra, no sirve para estar en este mundo. Amén. Y también otra cosa que dicen: no sirve ni para la tierra ni para el muladar. ¿Se acuerda del muladar que hablamos de que era el basurero? ¿Verdad? Allá tampoco sirve la sal dañada. Amén. Sé cuántos le ha pasado que al salir de su casa ve en su entrada la gran sorpresa de que hay alguna persona, algún indigente, alguna persona vino y hizo sus necesidades ahí, ¿verdad? Usted lo que hace no es barrer inmediatamente, usted lo que tiene que hacer es inmediatamente buscar algo para echar encima, ¿verdad? Entonces lo que piensa es en buscar cal para echarle, voy a echarle cal. No tengo cal. Bueno, entonces arena, busca arena para echarle. O si no hay arena, entonces busca tierra y le echa. Amén. Mi hermano, es tremendo, ¿verdad? Es terrible que la palabra me dice que la sal que se daña no sirve ni para eso. No sirve ni para eso. Tenemos que ser conscientes de eso, hermano, ¿verdad? Lo importante que es tener a Cristo en el corazón y lo terrible que es alejarnos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esa sal que no sirve para nada, Dios le da un uso. Dios le da un destino. Vamos otra vez a Mateo 5:13. Mateo 5:13. ¿Cuál es el destino que esa sal no sirve? No sirve para nada, sino para ser echada afuera. Ser echada afuera. La sal que se dañaba, ¿se acuerda que habían bodegas en los templos donde había sal? Allá esa sal que se dañaba, ¿qué hacían con esa sal? Esa sal la botaban en los pasillos del templo, ¿verdad?
hasta en el altar también la botaban, la sal dañada. ¿Cuál era el propósito de botar la sal? El propósito es que porque como los pisos eran de mármol, ¿verdad?, corría el peligro que alguna persona se cayera, sobre todo cuando era invierno. Y en el altar también, en el altar del sacrificio, ¿verdad?, corrían peligro los sacerdotes cuando estaban haciendo fuerza para matar el animal. Entonces era usada, ¿verdad? Y también la sal que se dañaba en el mercado, porque llevaban sal al mercado para vender, y también en las casas se podía dañar la sal. ¿Qué hacían con esa sal? Con esa sal lo que hacían era echarlas donde había un camino, para que matara la maleza que quería crecer en el camino. Escuche esto, que esto es importante. Mataba el que quería crecer en el camino. Mataba a todos los que quería crecer en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Este era el uso que se le daba. Amén. Ahora, mi hermano, el cristiano que decide dejar de ser sal solo tiene un uso. Dios le da un uso. ¿Cuál es ese uso? Mateo 5:13, ahí mismo. Sino para ser echada afuera. Bueno, ya la echaron fuera. Ahora, ser hollada por los hombres. Ser hollada por los hombres. Buscando aquí qué quiere decir hollar. La palabra hollar significa pisar con desprecio algo. Pisar con desprecio algo. ¿Sabe que en la antigüedad, cuando el ejército conquistaba una ciudad enemiga, escuche, una ciudad enemiga, alguien que le había hecho mucho daño, ¿qué era lo que hacía? Él no iba y dejaba las casas buenas, ¿verdad? Iba y destruía todo, hasta dejarla planita, ¿verdad? Como un campo arado. Amén. Un ejemplo de esto es Jerusalén. Jerusalén, el Señor sentenció, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. O sea, fue aplanada totalmente. Amén. Hace ya varios tiempos nosotros estuvimos en una iglesia, y un líder de esa iglesia contaba un caso especial, ¿verdad? Este líder era un hombre que trabajaba en la policía, tenía un mando medio en la policía. Entonces, él comentaba lo siguiente, él testificaba lo siguiente, que en una misión que a él le dieron fue hasta los lugares donde vendían los cuerpos las mujeres. Amén. ¿Qué lugar? ¿Cómo se llama? Prostíbulo, ¿cierto? Le tocaba ir allá y verificar que todo estuviera en regla, ¿verdad? Que no hubiera ninguna mujer de edad, de menor de edad. Amén. Que no fuera ninguna mujer menor de edad. Y estando ahí, sacaron a todas las mujeres, pero él le llamó la atención a una mujer, le llamó la atención, ¿verdad? Y le pregunta al que estaba a cargo, ¿verdad?, de ese lugar, y le dijo, esta mujer que está ahí, ¿trabaja hace rato aquí? Entonces la persona que estaba encargada dijo, ¿cuál de todas? No, esa que está ahí. La evangélica. La evangélica. Que ya le llamó la atención de la evangélica. ¿Cómo es? ¿Por qué le dicen evangélica? Sí, las compañeras han notado algo en ella y así la nombraron y así se quedó, ¿verdad? Y entonces él fue hasta allá y habló con ella. Era una integrante del grupo que lideraba él. Hacía varios meses no había vuelto, ¿verdad? Y no había vuelto,
y se la encontró allá. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No en vano dice la palabra de Dios, el cristiano que deja de ser cristiano es hollado. Es hollado por los hombres. En otra versión dice, es hollado por los incrédulos. Amén. Y hollar es pisar con desprecio algo. Ahora, el cristiano que decide dejar de ser cristiano voluntariamente solo sirve para llevar muerte. Amén. Así como la sal que se tiraba en el camino, el que quería crecer en el camino lo mataba. Amén. Y el cristiano que deja de ser cristiano voluntariamente lleva muerte, ¿verdad? Lleva muerto a su casa, lleva muerto a todos los que le rodean. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, para finalizar, mi hermano, podemos ir a Lucas 14:35. Lucas 14:35. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 14:35. Mire lo que dice la palabra. En Lucas 14:35, este versículo termina con una advertencia. Una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? En otra versión que encontré dice, si es que de verdad usted tiene oídos, pues entonces oiga. ¿Te dice que tiene oídos? Pues oiga. Amén. O sea que no hay excusa. Estamos advertidos, mi hermano. Y para finalizar, Dios nos da un consejo. ¿Cuál es el consejo? Marcos 9:50. Marcos 9:50. Marcos 9:50. ¿Qué dice la palabra ahí en Marcos 9:50? Tened sal en vosotros mismos. Es el consejo de parte de Dios. Tened sal en vosotros mismos. Note usted que primero Dios nos habla aquí en Mateo a toda la iglesia. Amén. Diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero aquí habla una advertencia. Cada uno de nosotros debemos de estar alertas con nuestra vida espiritual. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estar alertas, estar pendientes con nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos dice que mirad por vosotros mismos cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y también aquí en Romanos nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios quiere que dejemos de ser ya sal del mar muerto, ¿verdad? Porque algunos somos sal del mar muerto y Dios nos usa. Amén. Dios nos usa para su gloria. Pero Dios quiere que ya dejemos de hacer sal del mar muerto, que es buena la sal. Y nos transformemos, que haya una transformación en nosotros, y nos transformemos en chuzos de sal, ¿verdad? Chuzos de sal. Bueno, aquí voy a explicar porque mucha gente queda admirada. En la alta cocina, escucha esto, en alta cocina, yo leí algo acerca de eso, que hay 3 clases de sales para usarla en los restaurantes más caros del mundo. La una es la flor de sal, la otra es sal de manantial y la más especial es el chuzo de sal. Chuzo de sal. El chuzo de sal es una sal que está en vía de extinción, mi hermano. Solo se encuentra en las cavernas que hay debajo de un manantial de sal, ¿verdad? Y el chuzo de sal se forma con el goteo, ¿verdad?, del agua salada.
Eso es lo que llaman, que se forma una estalactita, ¿verdad? Eso es. Y según los expertos, para que el chuzo alcance 2,5 centímetros, para que alcance esa longitud, amén, tiene que dejar pasar 4.500 o 5.000 años para que haya 2,5 centímetros, amén. Entonces una poca cantidad de esta sal puede valer miles de dólares, amén. Entonces, para nosotros poder llegar a hacer chuzos de sal, entonces poder pasar de buenos a excelentes. ¿Cuántos quisieran ser excelentes en Dios? ¿Cuántos queremos ser excelentes en Dios? ¿Qué es lo que toca hacer? En 2 Corintios nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No es fácil perfeccionar, mi hermano, interior y exteriormente, pero lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y para finalizar, mi hermano, algo curioso que encontré y algo que le ocurre a la sal es que cuando lo someten al fuego, ¿verdad? Lo someten al fuego, a lo máximo del fuego. Cuando llega a 800 grados centígrados, ¿qué hace la sal? La sal cuando llega a 800 grados lo que hace es derretirse. Amén. Pero no pierde su composición química. Amén. No pierde su composición de química. La composición química es cloruro de sodio. Así el creyente, en medio de la prueba más terrible, mi hermano, no deja de ser sal. Amén. En Isaías dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y también la sal, luego de muchos años, no pierde su calidad, no pierde su sabor, no pierde su potencia. Amén. En muchas excavaciones que arqueólogos han hecho, en esas excavaciones se han encontrado casas, ¿verdad? Se han encontrado cocinas en esas casas, y en las cocinas han encontrado sal, ¿verdad? Y las verifican y se dan cuenta que esa sal permanece limpia, amén. No pierde su calidad, no pierde su sabor, amén. La Biblia dice que aunque estemos nosotros en la vejez, seguimos siendo efectivos, amén. A pesar del tiempo, a pesar que pase el tiempo, nosotros seguimos siendo fieles, amén. Seguimos sirviéndole al Señor, amén. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, nosotros somos los que mantenemos a este mundo ahí aguantando. Amén. Entonces, así que cuando usted alguna persona en el trabajo le diga: oiga, pero es que usted sí es la sal de esta empresa, ¿no? Usted puede decir: gloria a Dios, amén. Porque entonces usted ya sabe, no se va a ofender como antes. Antes de saber estas cosas, puede uno ofenderse y decir: no, ¿cuál sal? El Señor reprenda. ¿Cuál sal? Yo soy hijo de Dios. No, usted tiene que decir: amén. Amén, sí, Señor, claro. Yo soy la sal de esta empresa. Usted sí es la sal de esta casa, ¿no? Ay, no. Usted puede decir: gloria a Dios, sí, tiene razón. O puede decir: oiga, usted es la sal de esta iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque somos los que impiden la corrupción del mundo por medio de la predicación de la palabra.
La predicación de la palabra, amén. Nosotros somos los llamados, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. El tiempo ha transcurrido.